Hoy vamos a hablar sobre la fotosíntesis, básicamente sobre qué es lo que hacen las plantas para poder vivir del aire. Pues empezamos con lo más simple. Si le preguntas a la gente de la calle qué es la fotosíntesis, es probable que te conteste que es algo que hacen las plantas para darnos oxígeno y que respiremos. Yo les haría ver que cuando los seres vivos hacen algo, suele ser porque es beneficioso para ellos, y les preguntaría que en qué manera se benefician las plantas al hacer la fotosíntesis. Quizás se queden pensando, la realidad es que los organismos hacen la fotosíntesis para poder fabricar moléculas con las que construir su cuerpo y de las que obtener energía. El oxígeno es solo un producto de desecho, por eso lo expulsan. Primeramente, unos conceptos previos. Sabemos que todos los seres vivos estamos hechos de células y que las células están hechas de moléculas y estas de átomos. También tenemos que saber que hay dos grandes grupos de moléculas, las moléculas inorgánicas y las orgánicas. Hay una definición química más rigurosa, pero nos vamos a quedar con una más de estar por casa. Las moléculas inorgánicas son sencillas, están hechas de pocos átomos y aparecen dentro y fuera de los seres vivos, aquí el agua, el CO2. Por contra, las moléculas orgánicas son complejas, como vemos en esta imagen están formadas de muchos átomos y son exclusivas de seres vivos. Ahondando un poco más en estos contenidos, vamos a ver que el agua de charca y el que forma parte de una medusa es la misma molécula, H2O, con 3 átomos. Las lágrimas que produce un ser humano y las salinas contienen sal, cloruro sódico, 2 átomos. Tanto en la atmósfera como en nuestros pulmones hay oxígeno, una molécula de 2 átomos de oxígeno, y CO2, una molécula de 3 átomos, un carbono y 2 oxígeno. Como vemos, estas moléculas, además de ser sencillas, están tanto en seres vivos como fuera de ellos. Las moléculas orgánicas, como hemos dicho, son complejas. Solo aparecen en seres vivos. El trigo contiene el almidón, que está hecho de moléculas de glucosa. La glucosa es un azúcar que está en todos los seres vivos, pero no fuera de ellos. No hay minas de glucosa, por ejemplo. Y aunque no es muy compleja, ya tiene 24 átomos. Las aceitunas del olivo son ricas en moléculas de ácido oleico. Este tipo de aceite está presente en otros seres vivos, pero no hay ríos de aceite. Una proteína como la mioglobina forma parte de los músculos. Es una molécula compleja de unos 400 átomos, pero la molécula que se lleva la palma es el ADN. Por ejemplo, el ADN humano tiene unos 16.000 millones de átomos y solo los seres vivos tienen ADN. El hecho de que estas moléculas orgánicas solo estén en los seres vivos hace que no sea posible conseguirlas a partir de rocas o del aire o de los ríos. Hace que tengamos que bien o fabricarlas o bien comernos a los seres vivos que las han fabricado. Esto es lo que distingue dos tipos fundamentales de nutrición, dos maneras de comer diferentes en los seres vivos. Vamos a empezar viendo cómo comemos nosotros, cómo comemos los seres no fotosintéticos, los animales, los hongos, protozoos y algunas bacterias. Nosotros necesitamos tomar moléculas inorgánicas como el agua, el oxígeno, pero también necesitamos comer moléculas orgánicas, carne con proteínas, pasta con glucosa. ¿Qué hacemos con estas moléculas? ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando comemos jamón? Ingerimos las proteínas de cerdo, las digerimos, es decir, las rompemos en sus componentes y con esta materia prima hacemos nuestras propias proteínas, proteínas humanas. De la misma forma, comiendo otras moléculas, fabricamos ADN humano, fabricamos las moléculas de las que estamos hechos. Con estas moléculas orgánicas también se puede obtener energía. Lo hacemos cuando la célula realiza la respiración celular. Y si quieres saber más sobre ello, hay un vídeo. Tengo un vídeo sobre ello. Resumiendo,
Este tipo de nutrición, que se denomina heterótrofa, los seres vivos que la tienen están obligados a comer otros seres vivos, ya que no son capaces de fabricar moléculas orgánicas a partir de inorgánicas. El otro tipo de nutrición es la autótrofa y es la que llevan a cabo los seres vivos fotosintéticos. Hay de todo tipo, hay bacterias fotosintéticas, hay algas y todos los vegetales son fotosintéticos también. La diferencia es que ellos no tienen que comerse a otros seres vivos, ellos viven del aire, del agua, en definitiva de moléculas inorgánicas. Con ellas, al hacer la fotosíntesis, forman sus propias moléculas orgánicas, con las que construyen su cuerpo y de las que pueden obtener energía al realizar la respiración celular. Nos vamos a acercar a una planta para explicar viéndola en ella el proceso de fotosíntesis. Todo empieza cuando el agua se absorbe por las raíces. Este agua pasa al interior a unos tubos, vasos conductores que la llevan hasta la hoja. La hoja es el lugar también que recibe la radiación solar necesaria para la fotosíntesis. Si aumentamos el interior de una célula para ver de una hoja para ver sus células, vemos que tienen una capa superior, una inferior, que debajo de la capa superior hay unas células en empalizada, muy juntas, y que en el interior de estas células hay unas estructuras llamadas cloroplastos, que es donde se da la fotosíntesis. Debajo hay otras células que dejan muchos espacios entre ellas, espacios llenos de aire. Pues bien, quedamos en que el agua subía desde las raíces y llegaba a la hoja. Al mismo tiempo, en la cara inferior de la hoja hay unos poros por los que entra el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, junto con el agua, estas moléculas inorgánicas, se dirigen a las células en empalizada, de las células en empalizada se dirigen al cloroplasto y entran allí grandes cantidades de agua y grandes cantidades de CO2. Al mismo tiempo, al cloroplasto le llega la luz solar y con la energía de esta luz se producen una serie de reacciones bastante complejas que transforman las moléculas inorgánicas de agua y CO2 en glucosa y oxígeno. El oxígeno es un producto de desecho y es expulsado al exterior por los mismos poros que entró el dióxido de carbono. La glucosa es lo interesante, las moléculas orgánicas que hemos obtenido a partir de inorgánicas. La glucosa se reparte por todo el cuerpo. La planta lo lleva a todas sus células y con ella todas sus células pueden o bien transformar esa glucosa en otras moléculas orgánicas que construyan su cuerpo o bien destruirlas para obtener energía. De esta forma, con la fotosíntesis, la planta obtiene la materia y la energía que necesita para sobrevivir. Así que nada, muchas gracias por su atención y espero que todo haya sido de vuestro interés y agrado.